Bueno amigos, hablemos hoy en pinceladas filosóficas sobre la ideología de género. Es un tema que está de moda, pero también es un tema de debate. He querido hacer este video que tiene como tres partes, por decirlo de alguna manera. La primera va a hacer como todo un examen de algunas incoherencias lógicas en el discurso usual del lobby LGTBI. El segundo, una denuncia sobre la manipulación del sistema legal, con la que se consigue que algunas posturas, muy particularmente las propias de la Iglesia Católica, sean siempre las que pierden, o las posturas de quienes defienden la familia también son las que pierden. Todo ser humano que diga que va a favor de la familia pierde dentro de una sociedad que aplaude la ideología de género. La tercera parte es como todo un análisis sobre la estructura general de las propuestas de este lobby con sus muchas frentes que encontramos. Si usted considera, mi amigo, lógico, bueno, inevitable, como todo un cambio social que nos quieren imponer, simplemente te invito, mi querido amigo, para que veas este video hasta el final. Pero si eres de aquellos que solo el insulto lo mantiene y lo sostiene, amante de todo lo que es la ideología de género, no quiero insultos, quiero ideas, quiero conceptos con inteligencia. El primer punto o la primera parte, al fin de que natural e irreversible, o cultural o maleable. Vuelvo a repetir, al fin que natural o irreversible, o cultural y maleable. Amigos, los intentos de introducir como una norma social que todo comportamiento sexual debe ser aceptado contiene numerosas contradicciones en su argumentación. Uno de los modos de tratar de convencer a la gente de que la homosexualidad es natural es presentarla como algo que está determinado desde el principio de la existencia de cada persona, ya sea por los genes, por los procesos epigenéticos prenatales o por causa que no se explica o que no se explicita. Este es un lenguaje que subyace en el famoso ejemplo vilar del hombre que ha estado encerrado o prisionero en un cuerpo de mujer o viceversa. Cuando se dice que una persona nació en un cuerpo que no es el suyo, se está diciendo que su identidad y su drama ha quedado determinados por su realidad interior y corporal al momento de nacer. Pero luego la gente de este lobby gay quiere que admitamos, como dijo Humberto de la Calle, el negociador del gobierno colombiano, ante el alfar: no se nace hombre ni se nace mujer. Esta vez la idea que hay es cada vez persona en su libertad absoluta puede definir su género o definir su género más allá de las imposiciones de la cultura, en consonancia con esta otra pensamiento. La cultura tradicional es presentada de la peor forma posible. Estoy haciendo este video y muchos van a pensar que soy machista, sexista, patriarcal, un discriminador en toda la potencia, un homófobo,
Sobre ese fondo tenebroso se afirma entonces que el ser humano, desde la individualidad soberana, puede y debe construir su identidad sensual. Obsérvese lo que tenemos. Por un lado nos quieren decir que hay mujeres que nacieron encerradas en cuerpos de hombres, o viceversa. Para los seguidores de esta ideología de género, esto implica que tan natural como que mi cuerpo sienta sueño o experimente ser, la homosexualidad, según estos pensamientos, es natural. Así nacieron algunas personas. Por consecuencia, sería brutalmente injusto maltratar a los que así nacieron. Eso nos dicen por una parte. Pero por otra parte, la proclamación desorbitada de la libertad individual conduce al decir que uno no nace nada, ni hombre, ni mujer, ni nada. De modo que habría que convencer a los individuos de que tienen el derecho y la capacidad de convertirse en lo que ellos quieran. Creo que se nota la patente contradicción. Los defensores de la normalización social del comportamiento homosexual o bisexual o intersexual o quién sabe cuántos más géneros, quieren por un lado o por otro, es decir, como sea, admitamos su postura. Si decimos que esas prácticas hay algo que no es natural, nos hablan de que la gente nace así. Y luego, si decimos que hay un bien social en el matrimonio natural, nos echan a la cara la libertad que cada quien debe tener para construir su género como le plazca. Pero al pretender argumentar las dos cosas a la vez, en realidad muestran que no hay coherencia en su pensamiento. No es entonces, mis amigos, la verdad ni lo verdadero lo que los mueve. Son entonces otros intereses, llamemos intereses oscuros. Todo esto me hace recordar un antiguo chiste que vi por la televisión española hace muchísimos años. Una señora llevada al tribunal por haber asesinado a su esposo. Y el fiscal le pregunta: ¿es cierto, sí o no, que usted asesinó a su esposo con este puñal? Responde la señora: totalmente falso. Ni yo maté, ni fue con ese puñal. A veces de tanto defenderse, termina uno mostrando su propia culpabilidad. Si aquella gente fuera lógica, se daría cuenta de esto. No se puede decir que la homosexualidad es algo con lo que se nace, porque entonces eso contradice que el género es una pura construcción de la voluntad humana, en diálogo o bajo presión de la cultura. Tampoco se puede decir que el género es pura construcción individual, porque entonces hay que admitir que cuando la gente nace no tiene de por sí una tendencia homosexual, porque si la tuviera de nacimiento, habría que admitir que también de nacimiento alguien nace hombre o nace mujer. Y eso contradice de plano la teoría de género. Mas la gran mayoría de ellos, cuando no tienen argumentos, abundan en insultos. La gente del lobby homosexualista no quiere oír argumentos. Es una experiencia muy dura.
solo sienten la urgencia de imponer sus ideas y, lo peor de todo, imponer sus leyes. Eso es lo que hacen. Si yo, que soy hombre heterosexual, amante de la filosofía, católico, voy a hablar por internet, por mi página web, sobre estos temas, son insultos, y varios insultos puedo recibir sin ningún argumento adicional. Me dicen machista porque no me avergüenzo de ser hombre, sexista sencillamente me dicen porque soy heterosexual, convencido de razones y datos del bien de la complementariedad entre los dones de hombres y también de las mujeres. Homófobo, porque no estoy de acuerdo con sus contradicciones lógicas y numerosas falacias que nos quieren vender como argumentos. Recordemos que la palabra falacia significa mentira. Hipócrita porque soy sencillamente amante del pensamiento. No importa lo que mi boca diga, sino lo que dice un filósofo defendiendo la familia. Queda descalificado ante la sociedad tolerante, entre comillas, que ellos predican, que no hay que dejar hablar a los que ya sabemos que son engendros perfectos y totales de maldad, de hipocresía. Ahora ellos son los inquisidores de Torquemada, y ahora hablan como grandes inquisidores. El juego de los derechos es otra estrategia peligrosa. Es una estrategia muy socorrida para imponer leyes con apariencia de legalidad. La manipulación oportunista de dos líneas jurídicas diferentes. Por un lado, la democracia privilegia el parecer de la mayoría. Por otro, los gobiernos deben proteger a las minorías. Claramente las dos cosas tienen sentido y merecen un lugar en una sociedad democrática. El problema, mis amigos, no son esas leyes o criterios legales, sino el uso y el asunto discriminatorio que se hace de ellas. Por ejemplo, en Irlanda, el matrimonio llamado igualitario se convirtió en ley debido a un proceso de referendo, puesto que la mayoría de la población que votó quería matrimonio igualitario. La voz de la defensa de la familia fue sepultada. El discurso en este caso es: puesto que estamos en un régimen democrático y la mayoría de la población votó en contra de lo que ustedes, defensores de la familia, y nos ponen entre comillas, ustedes deben someterse a la ley. Cuando un criterio semejante se aplican leyes y más opresivas en muchas partes, siempre en perjuicio de la parte de la defensa de la familia. Así, por ejemplo, las leyes británicas condujeron a la desaparición de centros de adopción de católicos, porque una ley aprobada por la mayoría del Parlamento impide que estas agencias pongan en criterio que los niños deben ser adoptados por parejas heterosexuales. Es decir, que quede claro que la mayoría tienen derechos, que esos derechos crean ley, ¿correcto? No. Si resulta que la mayoría es defensora de la familia, entonces se aplica el otro criterio, el que hay que defender a las minorías. La historia sobre esa supuesta defensa de las minorías la conocemos muy bien. Ejemplo,
en cierto colegio público hay una mayoría aplastante de alumnos católicos que vienen de familias católicas. Las familias quieren en los salones y en otros lugares públicos sean visibles algunos signos de su fe, por ejemplo, un crucifijo, porque estima en un ambiente así señalado en la parte de la formación integral de su hijo. Surge entonces la labor del gobierno, que esta vez no va a convertir en ley lo que la mayoría quiere, sino que a nombre de las minorías exige que se quite el crucifijo. Resultados: signos religiosos deben desaparecer de los lugares de la administración pública. Es decir, que si el católico, el cristiano, es minoría, pierde porque le ganó la mayoría. Si es la mayoría, pierde porque hay que defender a las minorías. Lo importante es que los que defendemos la familia debemos defenderla con mucho entusiasmo, porque somos arrinconados, humillados y sobre todo que salga de una vez del ámbito público, que se hunda en sus oquedades y termine de morir en sus mazmorras. Como una anotación adicional, si protestas, como por ejemplo escribiendo un artículo como este, o un artículo escrito parecido a este, o haces un video como el que yo estoy haciendo en este momento, empiezas también a perder privilegios. La misma Iglesia Católica empieza a criticarte porque estás imponiendo la fe y estás haciendo como en otro tiempo Constantino. Todo implica que algunos de los que así se expresan se consideran honestamente escupidos de prejuicios, pero también escupidos de groserías. Esto pone a pensar a todos. Dicho de otro modo, lo que queda para nosotros los defensores de la familia es abrazar la injuria, tragarnos los insultos y hacer que aquí no pasó nada. Tanto se ha difundido este modo de hablar que algunos defensores de la familia ya lo han hecho parte de su propia forma de pensar. Tantas veces le han dicho que defender la familia es un asco, que se han convertido en cómplices útiles de un nuevo orden mundial, convencidos como están de que al hacer desaparecer a todos los que defienden la familia, se va a producir una generación de auténticos hombres. El único problema con tal postura es que la identidad de la persona humana y de la familia no puede renunciar e instaurar todas las cosas, sean privilegiadas como la misma sexualidad. Es más, hay como juego legal que tiene que ver con la palabra libertad, esta palabra hermosa. En la vida, en la sociedad, es frecuente que se consoliden derechos sencillos para un gobierno, si así lo desea, hostigar a todo un sector de la población, como por ejemplo los de derecho o ley, que dan en peor condición a los hostigados, lo cual demuestra cuán ingenuos o cuán crueles son los que van diciendo con simplista irresponsabilidad que si el católico se siente ofendido, que vaya a los tribunales. En los tribunales les espera esa clase de parcialidad que añade nuevas injurias. Tercero, conexión marxista. La llamada atención a la facilidad con la que muchos aceptan lo que no tienen consistencia ni científica, ni lógica, ni histórica.
sobre todo si la única respuesta a las objeciones consiste en insultos, multas, ostracismo, variadas formas de difamación y calumnia. En el caso que todo lo que nos respalde la presión homosexual va a ser considerado homofóbico. Si se hace una marcha por la familia, si uno se atreve a decir yo pienso distinto, de inmediato la marcha se califica de discriminatoria anti-homosexual. Se pierde algo de aspecto o de olor a comunismo. No se pierde, se percibe el comunismo. Nadie debe extrañarse. Estamos efectivamente ante la eclosión arrogante de un nuevo marxismo, con tácticas altosemejantes a las que sirvieron a los antiguos discípulos del autor de Das Kapital. La transición del antiguo al nuevo marxismo no es evidente en algunos autores como Leonardo Boff, que pasó sin mucho traumatismo de lo que él llamó defender a los pobres, a luego defender la grandeza misteriosa del amor, que había perfectamente razonable la unión entre homosexuales. Pero la demostración mayor es el caso de los partidos de izquierda que se han apropiado de la imagen de defensores de los pobres, de las mujeres maltratadas y ahora por supuesto de la población homosexual excluida. El marxismo de siempre ha considerado a los pobres como víctimas que tienen que unirse para odiar, derribar, anular a sus antiguos amos. La predicación del odio es una constante utilizada abundantemente por los Castro, Ortega, Chávez, Maduro, Correa, Morales en Latinoamérica, por los podemistas, entre otros en España. El comunismo no tiene fuerza que no venga de redención de clase oprimida, es decir, un pretexto para descargar su golpe contra la clase social que ellos llaman opresora. Por supuesto, el vacío creado al eliminar esta clase dominante debe llenarse con toda lógica los defensores de los oprimidos. Deja que estos representantes del pueblo se sienten en sus tronos y no podrá sacarlos de modo alguno. Haz la pregunta en Cuba o mira el drama en el tiempo real en Venezuela. ¿Habrá, mis amigos, todavía alguien serio que hable de democracia en Cuba o en Venezuela? La democracia fue la escalera para subirse los que ahora están, puestos que en un pináculo de poder saben bien que deben aserrar esa escalera para que nadie más suba. En el parágrafo de mis palabras, o digamos lo que anteriormente yo dije y pronuncié, es Colombia para los pobres, por el más llamado colectivismo o la llamada comunidad homosexual. Tienen las mismas estrategias. Mis amigos, en la acción de la predicación sofística del odio, ansía de poder, la calumnia, la difamación descarada, el esquema es el mismo. Por supuesto, la igualdad económica del marxismo de antes ha quedado reemplazada por el igualitario sexual. Esto es lo que pone a pensar a mal de uno. Así como el marxismo económico contó con algunos teólogos y sacerdotes que se consideraban profetas y fieles voceros de Dios, que hablan de la Biblia,
Así en estos movimientos recientes, no falta tampoco los católicos que utilicen las palabras de la escritura para dar apoyo sacrílego al nuevo marxismo. Antes se malsiló una palabra tan bella como los pobres, palabra que fue digna bienaventuranza de Cristo. Ahora no se teme manosear palabras como amor o incluso misericordia. La situación presente, sin embargo, más grave que lo que había en la primera oleada marxista, que conviene examinar también las diferencias entre uno y el otro para en este momento buscar como un estilo de poder. Marx fracasó estrepitosamente, anunció el rápido triunfo del comunismo en Inglaterra y no ocultó su desdén hacia Rusia. Esto hace pensar que su antropología reduccionista, que trata de leer todo lo humano,